Estimados compañeros y compañeras, me había comprometido con la compañera Carmen a intentar hacer un resumen del documento que hoy está en discusión, que es Balance, Evaluación, Crítica, Autocrítica y Perspectivas, que intenta comenzar una discusión y una reflexión sobre los desafíos que tenemos actualmente y una revisión autocrítica, como dice el título, de nuestra trayectoria, no solamente de la derrota electoral del 2019, sino de los 15 años de gobierno. Debo decir que el borrador de trabajo insiste en la comisión del plenario que redactó esto, que es un borrador y está sujeto, por supuesto, a distintas reflexiones. Tiene distintas partes. Tiene una introducción que hace un análisis de toda la trayectoria de nuestro Frente Amplio. Luego tiene una parte que es coyuntura internacional y regional, que a mi entender es muy importante para situar la autocrítica dentro de la situación que estamos viviendo a nivel del mundo y de la región. Después comienza con un análisis de un balance que arranca desde la victoria del 2004. Para hacer una larga análisis de lo que fueron los 15 años. Y después, por último, hay una evaluación crítica y autocrítica. Esas son las partes del balance autocrítico importante, y obviamente de esto termina después, creo que va a haber un segundo documento que es consideraciones finales y perspectivas. Este documento está fechado el 24 de abril del 2020. Quiero detenerme en el punto 5 y 6, si ustedes lo tienen a mano, donde se dice: el Frente Amplio se construyó durante una época de transformaciones globales y le tocó gobernar en momentos de un cambio de época. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se transformó en una potencia que ejercía con toda su fuerza el poder hegemónico como potencia imperialista que dominaba y peleaba por consolidar su dominio en Asia, África y América. El punto 6 dice: pero durante la historia del FA, la dominación imperialista sufrió cambios y tuvo contradicciones. A comienzos de este siglo, luego de la transformación de la URSS y la caída del muro de Berlín, empezamos a asistir a la disputa del poder hegemónico entre Estados Unidos y Asia, y especialmente China, que se transformó en una potencia comercial de primer nivel. Ese proceso, que aún no termina, nos lleva a asistir a una durísima lucha por el control de los mercados en que se incluye el continente americano. Es una lucha diferente a la que se escenificó con Estados Unidos a la cabeza entre las principales potencias imperialistas contra los países que intentaban construir una hegemonía alternativa. Aunque diferente, la actual lucha no ha estado exenta de episodios de violencia y hostigamiento a gobiernos legítimamente constituidos, especialmente cuando estos eran gobiernos de izquierda, progresistas o que no se alineaban con los Estados Unidos. Me parece que esta ubicación histórica es muy importante a tener en cuenta. El documento afirma en el punto 8: es en el marco de este proceso que se desplegó el tercer gobierno del Frente Amplio y que se realizaron las elecciones en nuestro país. Y es necesario evaluar que lo que nos pasó estuvo íntimamente ligado a este proceso, como fuerza política y como gobierno frente amplista. De lo contrario, corremos el riesgo de sobrevalorar lo anecdótico y no analizar con claridad los fenómenos políticos que realmente ocurrieron y siguen ocurriendo en Uruguay. El Frente Amplio gobernó durante 15 años
y en ese proceso lleno de logros hubo errores. Esto me parece importante. Pero esos errores y limitaciones solo pueden valorarse en su verdadera dimensión como parte de las restricciones de los momentos históricos. El balance, para hacer una verdadera autocrítica, consiste en poder interpretar si lo que hicimos correspondía con los cambios que se estaban produciendo en la realidad y por lo tanto saber si estábamos actuando en consecuencia o solamente teníamos puesto el piloto automático y seguíamos avanzando sin modificar realmente la realidad. El verdadero sentido de la autocrítica es reconocer los errores cometidos para poder corregirlos y continuar con el proceso de cambios. Esto está en los puntos 7, 8 y 9 y me parece una introducción muy importante. Esto me parece que fue un aspecto introductorio para el análisis de la coyuntura internacional y regional, que dicen: en el análisis de lo ocurrido en las elecciones del 2019 no se puede separar de un análisis más global, no solo nacional sino regional y mundial. Nadie es una burbuja aislada en este mundo y creer que solo efectos nacionales determinan las consecuencias de lo que pasa en nuestro país sería un profundo error. Analiza el proceso de mundialización del capitalismo, está muy bien desarrollado en el punto 12, que tiene efectos de todo tipo, pero es más notorio es sobre la vida en la Tierra. El cambio climático global originando en forma extractiva de producción y consumo desenfrenado, cuya matriz principal es la acumulación de capital y plantea la enorme consecuencia devastadora y además la brutal desigualdad que avanza en el mundo entero. Analiza también la burbuja inmobiliaria que se conoció en el año 2008 y el descalabro financiero de principio de siglo, que costó puestos de trabajo y aumentos de pobreza a millones de familias. Es en este contexto que surgen procesos convergentes y a la vez contradictorios. Cita el documento La Revolución Tecnológica, es decir, el avance de la tecnología y la ocupación de mano de obra, el proceso de mundialización de las economías, el papel de las transnacionales, la concentración de las actividades productivas más importantes, la velocidad del cambio tecnológico y la incapacidad de adaptación de la institucionalidad, el cuestionamiento de China a la hegemonía de Estados Unidos, el surgimiento de protestas espontáneas, masivas, imprevistas, la inestabilidad de los gobiernos, la economía y la sociedad, la centralidad del conocimiento, esto es muy importante, por sobre las materias primas o por sobre los productos industriales tradicionales, el surgimiento de nuevas tendencias que señalan la importancia de atender el interés general. Este poder concentratorio del capitalismo tiene como correlato formas de violencia crecientes, violación de los derechos humanos cada vez más crecientes. Es una situación que se complejiza. América Latina sigue siendo el continente más desigual del mundo, con más de un siglo de prácticas imperialistas, y la experiencia progresista que se vivió en los primeros años del siglo XXI, luego de décadas de gobiernos ultraliberales, que terminaron con fracasos rotundos, los gobiernos liberales, con todos los matices y experiencias variadas que la caracterizaron, llevó a que amplios sectores de los pueblos en Latinoamérica revalorizaran el papel del Estado como regulador y generador de políticas públicas. Eso es lo nuevo que apareció y que se analiza. El documento analiza muy bien, en el punto 32, los invito a leerlo, el papel de la democracia. La democracia no solo es un conjunto de normas para elegir autoridades. Desde una perspectiva popular, la democracia es un proceso permanente de construcción de libertad e igualdad y un espacio de transformación social y de paz. Desde esa perspectiva,
La contraofensiva conservadora del statu quo anterior y el triunfo o ascenso de la derecha en esta parte del mundo durante los últimos años intentará imponer como inevitables modelos que en caso de cristalizar redundarán en menos igualdad, menos libertad y por lo tanto menos democracia. Con la contrapartida que en la medida que los pueblos resisten los ajustes, los recortes, los aumentos de la pobreza y desigualdad, enfrentándolo tendremos situaciones de violencia y represión inusitada como ya ocurrió en varios países. El documento, el regreso de la derecha no se ha hecho como antes a través de las Fuerzas Armadas locales, el desconocimiento de las constituciones nacionales con miles de muertos, asesinados, desaparecidos y terrorismo de Estado, sino usando estrategias para desprestigiar a los movimientos populares, amplificando debilidades éticas, políticas e ideológicas, usando nuestros errores. Sería un error pensar, dice en el punto 35, que Uruguay estuvo y está por fuera de esos parámetros. Afirma el documento, en el punto 36, la defensa de la democracia, de las conquistas sociales, la construcción de la unidad popular y la solidaridad con los gobiernos y pueblos es una tarea fundamental. Concertar y movilizar, ampliando el arco opositor a partir del programa que en noviembre del 2019 logró más de 1 millón de votos. El documento, a partir del punto 37 hasta el 42, analiza muy bien los aspectos que han hecho posible que en el 2004 ganáramos el gobierno. Y dice, esto no cayó del cielo, ni por producto de la crisis. Fue un largo periodo de acumulación. No se ganó en el 2004, dice el punto 39, producto de la crisis, sino como resultado de una acumulación que se continuó contribuyendo, potenciada por la valoración que se realizó de la anterior derrota. El Frente Amplio tuvo la sabiduría política de usar una fuerza claramente opositora y al mismo tiempo no bloqueó al gobierno durante y luego de la crisis profunda del 2002. La unidad programática se formó en el Congreso Héctor Rodríguez, que expresó un acuerdo básico sobre el programa de gobierno, incluyendo una priorización de objetivos. La unidad del campo popular se alcanzó a través de un complejo proceso de generación de apoyos y acuerdos que también se forjó desde tiempo atrás. El último domingo de octubre del 2004, el Frente Amplio alcanzó una victoria contundente con más del 50% de los votos. Este hito singular, que figurará por siempre en los textos de historias, no puede hacernos perder la perspectiva. Esa victoria se construyó ladrillo a ladrillo, cada día de los 5 años anteriores. Era el mayor triunfo electoral, pero más importante aún, estaba sustentado en la mayor alianza política y social construida desde el comienzo del siglo XX. El ejercicio del gobierno representó un desafío. Un repaso minucioso de los logros de los gobiernos frente amplistas podría ser largo, y dado su extensión, excede el alcance de este documento. El país tuvo 15 años de crecimiento económico ininterrumpido. Por otra parte, se implementó una potente agenda de derechos. Lo más importante fue que a los ojos de la gente, quien gobernaba ese proceso era el Frente Amplio. El Frente Amplio demostró que es capaz de gestionar lo público derribando mitos históricos que se habían construido a partir de la propaganda de los sectores más reaccionarios. Somos conscientes, dice en el punto 50, que el balance de lo realizado debe evitar tanto el ser autocomplacientes como autoflagelantes. Repito, somos conscientes que el balance de lo realizado debe evitar tanto el ser autocomplacientes como autoflagelantes, porque ninguno de esos extremos resulta útil para construir hacia el futuro. Pero hay que dejar en claro los aspectos centrales de la comparación con el punto de partida. 15 años después, el Frente Amplio deja una sociedad que disfruta un mejor nivel de vida, que goza de mayores derechos
y que pueda acudir a instituciones más abiertas y democráticas y populares. Pero el objetivo de la derecha era desplazar al Frente Amplio del gobierno, también borrar al Frente Amplio electoralmente y desmovilizar el campo popular. Ha mostrado, esto no lo logró. En este aspecto el Frente Amplio sale vencido. Ha mostrado el potencial transformador.